Buenas noches, saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Bienvenidos a una nueva versión de los coloquios desde la UNI. Saludos del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Alfonso López Chao Nava, así como el saludo del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz Guevara a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, observando el desarrollo de las tecnologías de la información, en condiciones de informar el día de hoy que ya se anunció un nuevo dispositivo que en breve estará en el mercado, aproximadamente equivalente al tamaño de 3 dados, de esos dados de juego, y a partir de ese dispositivo cuadrado que se podrá utilizar como un solapero, tendrán ustedes el nuevo teléfono móvil. Ya lo verán. Bien, vamos a hablar ahora de un tema de especial preocupación a los educadores, a los neurólogos, a los psicólogos y a todos quienes tienen la responsabilidad de formar ciudadanos. Educar cerebros es un concepto no nuevo, por supuesto que no, pero al cual se le está dando más importancia así, a partir de esta frase, educando cerebros. Porque a fin de cuentas, los seres humanos actuamos en función de lo que producimos desde el cerebro. Y el cerebro produce en función de lo que acumula, de lo que le impacta y de aquello que procesa en la red neuronal. Quiere decir que toca impactar la red neuronal. Lo suelto ahora como una pregunta que trataremos de resolver a lo largo del coloquio del día de hoy. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con esa ruta ya iniciada hacia la quinta revolución industrial, que inexorablemente llegó, tocó nuestras puertas y que todos coinciden en que a partir del 2030 la viviremos intensamente y ya no hablaremos de cuarta revolución industrial, que es lo que actualmente vive la sociedad digital. Estos pasos que van marcando diferencias con lo que tocó a las generaciones que fueron a la escuela en la década del 60 o del 70, o que se formaron en la universidad en la década del 60, 70, 80, y que encuentran ahora un universo absolutamente diferente. Y el entendimiento del cómo educar actitudes y aptitudes toma nuevas dimensiones con los alcances de las distintas ciencias que coadyuvan al desarrollo de la ciencia de la educación. Veamos. Empecemos por revisar este tema de particular interés en relación al acto formativo. El objeto de estudio y laboriosidad es el cerebro humano. El cerebro humano tiene un desarrollo del pensamiento, que vale decir también un desarrollo de la actividad neuroquímica del cerebro, de la actividad eléctrica del cerebro. Piaget nos dejó un estudio, una investigación justamente orientada a cómo se desarrolla el pensamiento. En la época de Piaget no habían los avances neurológicos que hoy existen y estamos seguros que Piaget hubiese llegado más lejos en la investigación que realizó de corte psicológico. La gran ventaja fue que él, de primera profesión, al ser un biólogo especializado en moluscos, tenía muy claro el método científico y su investigación lo llevó con mucho rigor a comprender el acto de pensar, sus distintas etapas. Y esas distintas etapas tienen que ver justamente con la capacidad eléctrica del cerebro. Tempranamente tenemos un tipo de capacidad, un tipo de actividad eléctrica, y esto va evolucionando, se va diferenciando conforme el ser humano avanza en edad.
Esta actividad formativa, este objeto de estudio y laboriosidad que es el cerebro, tiene un proceso en la escuela básica y un modo de entenderla en la educación superior. Y lo que se haga en la educación superior va a depender de lo que la escuela básica haya efectuado. ¿Y qué se tiene que hacer en la escuela básica respecto de la actividad eléctrica del cerebro? Bueno, principalmente aquel desarrollo que tiene que ver de los razonamientos. Ojo, ya no estoy hablando de pensamiento, porque una cosa es la actividad eléctrica del cerebro, la actividad pensante, y otra cosa es lo que ocurre, lo que produce a raíz de los estímulos. Y los razonamientos, que es lo que se produce en una primera etapa de la vida del ser humano, acontece por un impulso motor sensorial. Luego viene una etapa del sincretismo, el razonamiento analítico a partir de los 7 años, que es el anclaje del pensamiento inductivo. Luego viene el razonamiento sintético, el anclaje del pensamiento deductivo. Y luego viene el razonamiento experto, el anclaje del pensamiento sistémico, aporte de Freddy Fester. Luego viene el razonamiento complejo, que es el aporte de Morín, y hoy en día ya estamos en la etapa del razonamiento cuántico, que tiene que ver con algo que ahora se va a tratar en distintos slides, que es el pensamiento vibracional. Así es el desarrollo que nos ha tocado observar de este acontecimiento del acto de pensar y de lo que produce, que es el acto de razonar. Y todo esto tiene una raíz eléctrica. Los estímulos hacia el cerebro producen ejercicios neurales. Y estos ejercicios tienen que ver con lo que ahora se identifica como el ejercicio de las potencialidades multisensoriales. ¿Qué tiene que hacer la escuela básica? Favorecer la motricidad, equilibrio. Y el equilibrio está presente en el razonamiento sincrético, analítico, sintético, sistémico, complejo y cuántico. Solamente que es un equilibrio, un tipo de equilibrio cada vez más abstracto. Y esa es la parte en la que tenemos mucho que investigar para comprender cuánto puede servir el desarrollo del equilibrio desde la etapa motriz para llevar al individuo hacia la abstracción plena. Recordemos que la escuela griega hablaba del equilibrio, ¿sí? Y se ha encontrado desde la etapa de los egipcios y de los hindúes la palabra equilibrio. Por alguna razón perdió importancia por centurias y hoy está tomando una importancia máxima. ¿Qué es lo que necesitamos como cualidad del ser humano? Equilibrio. Equilibrio emocional, racional, equilibrio en la voluntad para actuar, equilibrio en el manejo de sus emociones. Y esto es directamente proporcional al desarrollo motriz en todas sus formas. No es únicamente caminar, correr, saltar, no, no, es mucho más que eso. Y entonces, mirando lo que debe ocurrir en la escuela básica y mirando lo que deseamos que ocurra en la educación superior, tenemos este otro cuadro, veámoslo, algo que hemos venido repitiendo en los coloquios recientes, que tiene que ver con el desarrollo dinámico del potencial cerebral. Lo que tiene que recibir la universidad es eso, una base debidamente sólida que permita luego llevar hacia procesos de abstracción compleja la actividad cerebral. Y esto tiene mucho que ver con lo que se reconoce como sensibilidad compleja. Una frase que rescatan los neurólogos y los psicólogos contemporáneos y que usaron mucho los psicólogos e incluso los psiquiatras, solo que la sensibilidad compleja estuvo asociada a algo que se llama el síndrome de dolor regional complejo.
Sí, los psicólogos tomaban esta frase para asociarla a la sensibilidad del tacto, una mayor sensibilidad al tacto o al frío. Hay personas muy sensibles al frío, como las hay también muy sensibles al calor. Y han acontecido experiencias que se recogieron de problemas con soldados en la guerra que perdían o tenían luego eh, una manera de percibir el frío o el calor absolutamente distinta a lo que llamamos normal. Muchos soldados después de la guerra que habían tenido problemas de golpes en la cabeza o que habían sido sometidos a operaciones a cráneo abierto para extraer una bala o muchas otras cosas, resulta que en la nieve y en el frío intenso ellos sentían calor. Y al revés, en el desierto y en el calor intenso ellos sentían frío. Entonces, esto que ocurrió con los soldados que venían de la guerra dio lugar a que los psicólogos y en una primera etapa los neurólogos tomaran esta frase de sensibilidad asociada a lo que llamaron el síndrome de dolor regional complejo. Pero esto fue cambiando. Y ya luego apareció la frase piel sensible. Y esa piel sensible también se podía ejercitar y se podía llegar a alta sensibilidad. Y ahora se entiende por qué algunas personas dicen, siento que me están mirando. Les ha ocurrido seguramente a más de alguno de quienes nos acompañan en la sala en este momento. Y hay un potencial en el cerebro que habíamos descuidado, que no habíamos ejercitado, pero que ahí está, dispuesto a ser ejercitado. Entonces, ese- esa frase luego sigue evolucionando y tenemos lo que se llama el síndrome de sensibilidad central, que tiene que ver con alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, pero que tiene que ver también con la percepción. Es decir, lo que el ser humano percibe en la piel o en el sonido externo, y esto lo lleva a cefalias de repente. Pero eso también proviene de una falta de entrenamiento. Miren a lo que ha llegado ahora la neurología, descubriendo que es posible entrenar la actividad cerebral para poder desenvolverse en ambientes de alta presión. Hoy en día se pide a los profesionales, a quienes quieren ser gerentes, que tienen que estar preparados para actuar en espacios de alta presión, porque resulta que ya los neurólogos y ya también los psicólogos se dieron cuenta que sí es posible. Y es posible desprenderse de la depresión y otros factores que a veces son disfunciones cerebrales, vamos a tocar algo de eso también el día de hoy, o simplemente por estereotipos. También ocurre. Alguien escuchó por ahí, me duele la cabeza, y bueno, lo repitió después, a mí también me duele la cabeza. Hay ciertos estereotipos influyentes que generan sellos lógicos y provocan eh, conductas que no son necesariamente objetivas. Pero bueno, visto esto como una mirada previa, quiero hacer notar que el coloquio del día de hoy no es una clase ni de neurología ni de psicología. Es un tomar información de los neurólogos, modificaciones y nuevas interpretaciones que están haciendo los psicólogos y que recogemos los educadores. También como un momento de pensar en la escuela, en la educación, en la universidad y en lo que tenemos hoy en día como escenario de la educación, vamos a repasar este slide donde se cita que la educación es responsabilidad de todos los agentes sociales. Y hemos tomado esta imagen adrede en donde un niño en la soledad del patio en una escuela, sin embargo, recibe múltiples influencias que las vive instante a instante a lo largo del día. Este niño, el niño contemporáneo, en general, la primera influencia que tiene es en casa. Y hay una cita
muy repetida en los medios y por distintas personas el día de hoy, que el hogar es la primera escuela. Y la pregunta es, ¿y en el hogar están siempre los padres? ¿Tienen tiempo para educar? ¿Están los padres en la suficiente disponibilidad de darle a sus chicos el tiempo para educarlos? ¿O acaso las características sociológicas arguidas por Francisco Iglesias de la Universidad Complutense, que define la sensibilidad compleja, pues resulta que no puede desarrollarse porque no hay quien la estimule? Los padres no están preparados para hacerlo. Y los padres, mayoritariamente en la sociedad contemporánea, son ausentes en el hogar. Y solo allí en donde quedó la mamá o los padres tienen tiempo, los chicos todavía pueden tener momentos de construcción de equilibrios en sus relaciones interpersonales. Muchos de los desequilibrios contemporáneos, de diverso tipo, provienen del niño que creció en la soledad. La casa ya dejó de ser la primera escuela o el centro de formación del ciudadano contemporáneo, porque en esa casa, y no solo en la casa, sino desde el bolsillo del niño de hoy, lamentablemente, la mayor influencia es la televisión, internet, dejaron de ser los padres. Y en el mercado de influencias, quien más presencia tiene con audio e imagen es el internet, es la televisión. Y toma al niño en su soledad para conducirlo de acuerdo a lo que esas imágenes y esos sonidos invaden en la mente del niño. Los agentes sociales son también la policía, el chofer de combi, el panadero, el médico, cada vez que el niño lo va a ver y va en compañía de sus padres, o cada vez que el adolescente o el adulto se relaciona con otros individuos, escucha, mira comportamientos, y todos influyen frente a otros. Y bueno, también influyen las actividades que a nuestro alrededor nos emocionan. Los futbolistas, que por cierto no son del todo el mejor ejemplo que quisiéramos, y generalmente para el caso peruano, la mayoría de adolescentes y adultos tienen como referente que lo influye en su emoción algún deportista extranjero, un Messi, un Ronaldo, etcétera. Pero en el ámbito del fútbol peruano, ya sabemos que no todos son buenos ejemplos. Sin embargo, hay otros deportistas que sí la sudan, que sí traen medallas, que sí debieran convertirse en calidad de ejemplos, pero que no tienen la presencia que debiera ser frente a los adolescentes, porque simplemente los medios no encuentran en ellos el espacio de relación comercial que sí da el fútbol. Entonces, en este escenario en que el niño crece desde su soledad, todos los agentes educadores que son la sociedad en su conjunto van generando emociones, razones también, e influencias que lo van moldeando. O sea, ahora la pregunta nueva es, ¿el moldeo que produce Internet, la televisión, están conducidas, articuladas en un proyecto de nación, en un proyecto de construcción ciudadana? Lo que hacen los distintos agentes sociales están articulados en un proyecto de construcción del ciudadano. Bueno, dejo estas reflexiones porque lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con lo que los seres humanos procesamos del impacto que recibimos en nuestras neuronas, nada menos. Y para poder atender esto con claridad, vamos a empezar con algunas curiosidades que considero oportuno tenerlas a la vista. ¿Cuánto pesa el cerebro? En la sala todos lo saben. No llega a pesar kilo y medio, generalmente más de 1 kilo. Ese es el valor total de un cerebro en los seres humanos en general, de 1 a kilo y medio, kilo 400, kilo 200.
es el peso general de un cerebro. Em, Estamos hablando de 100 millones de neuronas en el cerebro. Pero ojo, no son únicamente 100 millones de neuronas lo que tiene el ser humano, son mucho más. Lo vamos a explicar. Pero solo en el cerebro, ¿ok? Estamos hablando, perdón, de 800 millones a 1.000 millones de neuronas. 1.000 millones. De 800 millones a 1.000 millones de neuronas solo en el cerebro. ¿Ok? De otro lado, desde que el ser humano nace, en esa primera etapa de vida que va hasta los 7 años, hay una cantidad de neuronas que son desechadas. Un promedio de 5.000, 10.000 neuronas. Algunos dicen que esto puede ser también una pérdida anualizada o bianualizada. Pero, ¿qué ocurre? Ahora se ha descubierto que se regeneran. Pueden desecharse 10.000, pero aparecerán nuevas 10.000. Esto también ya está demostrado. Ahora, se habla también de una buena alimentación del cerebro y que el factor sueño es sumamente importante. Pero hay otros tres factores: oxígeno, elemental para que un cerebro se desarrolle bien, oxígeno. Dormir en ambientes cerrados va contra el buen desarrollo del cerebro. Permanecer en ambientes donde hay muchas personas y no circula el aire, malo para el desarrollo del cerebro. Oxígeno. Y lo otro es la calidad de mielina y la estimulación. La estimulación que está en manos de los educadores, de todos los agentes educadores, ¿no? Las impresiones que causamos en la red neuronal. Y la mielina, la calidad de la mielina depende de la calidad de minerales que hay en el cerebro, en la mielina del cerebro, ¿no? Entonces, esos factores son los que tienen que ver directamente con la eh, potencialidad del cerebro. Eh, Ambos hemisferios trabajan 24 horas sin descanso, ambos hemisferios, izquierdo y derecho, pero los educadores hoy en día debemos tener en cuenta que no es únicamente la actividad de los hemisferios lo que debemos conocer para estimular al cerebro. También debemos conocer las capas. Y las capas son paleocortes, mesocortes y neocortes. Repito, paleocortes, el más antiguo. La actividad eléctrica provocó que el cerebro siga desarrollando y apareció el mesocórtex, que lo podríamos llamar también una capa intermedia, y finalmente el neocórtex, que es la parte frontal. Eso no quiere decir que nunca hubo una zona frontal. Sí, lo que ocurre es que creció considerablemente. Eh, Hay quienes dicen que la computadora y el cerebro son afines. No, señor, porque la computadora tiene limitaciones de operación. Y el ser humano imagina y recrea y reimagina y recablea las neuronas. Entonces, la comparación es relativa, no es total. Y algo a tener en cuenta, el sodio, todo lo que tenga que ver con sodio, fluoruro de sodio, cloruro de sodio, todas las fórmulas asociadas al sodio son un contaminante del cerebro. Y el alcohol en exceso, enemigos del cerebro. Está demostrado que una borrachera mata neuronas. Bueno, veamos ahora en el siguiente slide, ya entrando un poco más en tema. Esta es una imagen tomada de Infobae, ¿ah? Nos pareció muy oportuna compartirla para ir entrando en tema. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿qué es el cerebro, no? Entonces lo suelto primero en sala. ¿Qué es el cerebro? A ver, ¿alguien quiere anotar algo al respecto para ir abriendo el diálogo? ¿Qué es el cerebro? Algunas cosas ya se han dicho. A ver, ¿alguien en el chat? Todavía. Bueno, eh, pasemos a colocar en el slide una respuesta. Veámosla.
Es un órgano complejo, ¿no? A ver, acá está. A ver, algo pasa acá. Mm, Vamos a ver. Veamos. Pareciera que acá hay un automático que lo vamos a tener que... un momentito, por favor. Solucionado. Ok. Ya. El cerebro, que está ubicado en la cavidad craneal, gestiona la actividad del sistema nervioso. A ver, tomemos esta definición con el cuidado y el detalle que esto obliga, porque el acto de pensar no es el acto de razonar. El acto de pensar sí es el soporte del acto de razonar, porque es la disponibilidad de la actividad eléctrica del cerebro para determinada exigencia. No pidámosle, por ejemplo, a un niño de 3, 5 años que alcance el razonamiento abstracto. No lo tiene, no puede, ¿no? Pero este cerebro que gestiona la actividad del sistema nervioso son los 1.000 millones de neuronas que hay en el cerebro, son también los 1.000 millones de neuronas que hay en el cerebelo y los otros millones de neuronas que hay a lo largo de todo el sistema nervioso central. Pero es el cerebro el que gestiona toda la actividad de esa red neural. Es un tanto el sensor eléctrico central. Esto es el cerebro. Luego tenemos la siguiente pregunta: ¿qué hace el cerebro? Ajá. Y aquí ensayaremos también algunas respuestas. Controla la respiración. Cuestión número 1. La frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura, los sensores, el movimiento. El cerebro también permite, dice acá, pensar. Ah, sí, claro. Comunicar, ajá. Permite dar soporte, manejar las emociones y formar opiniones. Esto es lo que hace el cerebro. Algunas otras cosas más, ¿ah? Que las vamos a ver ahora. Pero tomemos esto como punto de partida para ver por qué decimos que hay que impactar la red neuronal. Porque el cerebro actúa en función a lo que percibe de su mundo interior, del organismo al que pertenece y del mundo exterior, de todo lo que percibe a través de los sensores. En ocasiones anteriores ya hemos explicado que nosotros identificamos los sensores como el visual, el auditivo, el olfativo, lo que llamamos gusto, porque todo es tacto. Recogemos las experiencias que aporta Fester, que nos demuestra que el ser humano tiene un solo sentido llamado tacto y que tiene sensores especializados para tocar los fotones y poder ver y mirar, para tocar las ondas sonoras y poder oír y escuchar, o para tocar las moléculas que hay en el aire y poder olfatear y oler, y bueno, el gusto, las papilas gustativas, salivar y gustar, y todo lo que es piel, es tocar, todo actúa en función de un solo sentido. El ser humano es táctil. Esto tiene relación directa, por eso, asociado a lo que es la sensibilidad
compleja y asociado a lo que es el potencial vibracional del ser humano. Ahora se entiende mejor y por eso el aporte de Fester respecto al tacto ayuda a entender cómo es que el ser humano percibe fotones, ondas sonoras, moléculas y vibra con toda esta interrelación. Entonces, vamos a ver algo más acá, porque aquí dice pensar. El pensamiento, que es la actividad eléctrica principal, es el ordenamiento de las neuronas y la disponibilidad para actuar en una red que asocia, que interconecta redes a partir de una exigencia sensible que se llama el acto de comprender y surgen los razonamientos. Repito, el tipo de razonamiento sintético no se le puede pedir a un niño de 3 5 años. A un adulto no se le puede pedir razonamiento complejo si no desarrolló adecuadamente el razonamiento sintético antes el analítico y antes el sincrético. Es una cadena. Y en la medida que esa cadena en cada etapa ha sido debidamente desarrollada, posibilita que el acto de pensar sea más intenso. Es decir, que mayor cantidad de redes neuronales se interconecten porque la evocación que está haciendo el acto de razonar, el cerebro está preparado para responder, procesar y responder. Es decir, además para comunicar. El acto pensante da lugar al acto de comunicar. Pero hay un acto en el cual nos estamos descuidando mucho los educadores en los tiempos recientes, que es manejar las emociones. Quienes influyen en el manejo de las emociones son los deportistas, la televisión, esto es guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los educadores, ¿estamos interviniendo en el manejo de las emociones de los estudiantes? Hubo una corriente conductista que ayudaba a entender la necesidad de orientar al estudiante al manejo de las emociones. La corriente constructivista, que se centró más en el desarrollo del acto de razonar, eh, no ayudó a mantener esa actividad en la cual también los educadores estamos comprendidos, que es estimular al estudiante en el manejo de sus emociones. Y miren ustedes que hoy en día qué importante es esto. Está adquiriendo cada día más importancia. Manejar las emociones. Es el segundo examen de obligación en muchas empresas hoy en día. Madurez emocional. Y porque muchas de nuestras actividades son actos emocionales y no racionales hoy en día. Bueno, y formar opiniones. Se habla de la opinión crítica, de la actitud crítica. Bueno, pues, pero formar opinión significa asumir una posición. Y solamente quien asume una posición puede tener un pensamiento crítico. Entonces, esta interrelación del acto de pensar, del acto de razonar, esa interrelación es la que hoy está tomando marcado interés en los ambientes académicos, en los ambientes donde se investiga cómo estimular al ser humano para llevarlo a desarrollos mayores de los que ahora estamos alcanzando. Bueno, ya estamos ingresando a esto y habrá que preguntar cuál es la principal función del cerebro. La principal, bueno, controlar los movimientos voluntarios. Y los movimientos voluntarios tienen que ver con todo lo dicho o citado en el slide anterior, pero agreguemos el habla, la capacidad de comunicarse a través del habla. Cuando el individuo se comunica de forma oral con mayor cantidad de términos, es porque su cerebro está relacionando mayor cantidad de referentes y tiene distintas maneras de describir. Y lo que ocurre hoy en día es que los chicos están utilizando cada vez menor cantidad de palabras. Por lo tanto, están estimulando menor cantidad de referentes en el cerebro. Por lo tanto, tienen la mayoría de su red neuronal adormecida,
sin desarrollo. Y el habla es el primer acto inteligente del ser humano. No importa si demoró un poco o lo hizo tempranamente, precozmente, no, no. Eso no tiene nada que ver con el desarrollo de la inteligencia a partir del primer momento del desarrollo del habla. No, es independiente. Pero el habla es el primer acto inteligente de comunicación del ser humano. Para empezar a desarrollar una inteligencia cada vez más elaborada. Y está asociada a lo que es el desarrollo de la memoria de corto plazo, luego las emociones y luego el proceso de información cada vez más complejo que recibe desde los sensores. Todo lo que percibimos a través de los sensores, lo que procesamos, lo que analizamos y lo que nos permite recablear las neuronas por mayor volumen de información comprendida. Bueno, pero cité el cerebelo. Ahí hay 1.000 millones más de neuronas. Sí, allí hay una cantidad similar a la cantidad de neuronas que hay en el cerebro. Y sin embargo, miren el tamaño del cerebelo, el verde, que está en la imagen. Es mucho más pequeño, pero hay igual o similar cantidad de neuronas que en todo el cerebro. Aquí se controla el equilibrio, pero desde aquí se influye en los equilibrios emocionales también. Nuevo aporte de los neurólogos. Así como tiene que ver con el acto de caminar y estar parado, y así como tiene que ver con el inteligente llanto del niño para llamar la atención, que es además un acto intuitivo, desde ese momento que el cerebelo construye equilibrios, maneja sus emociones, maneja el acto de caminar, el acto de estar parado y todas las funciones motoras, pues bien, a mayor desarrollo motor hacia estadios de motoricidad compleja, mayor cableado neural. Ese es otro de los aportes de Fester. Y esa es la razón por la que en Alemania han empezado a estimular la actividad motriz bilateral. Ya no enseñan únicamente a manejar el pie derecho al diestro, que también maneje el pie izquierdo, la mano derecha, la mano izquierda. Y esa bilateralidad está produciendo mayor cableado neural. ¿Y qué ocurre ahora con los chicos concentrados en el móvil? Algunos manejan dos dedos en el móvil. Eso está generando también otro tipo de estímulos de red neural, otro tipo de equilibrio, que está en proceso de investigación. ¿Cuál va a ser el impacto específico? ¿Y qué va a ocurrir con las nuevas generaciones que están acostumbrándose a ese estilo de desarrollo motriz? Entonces, aquí hay algo importante que debemos los educadores empezar a investigar. Esto todavía está, diría, para el acto formativo, recién empezando a ser tratado. Pero ya se sabe que el cerebelo es, vamos a decir, el responsable de todos los equilibrios en el ser humano, hasta aquellos que tienen que ver con la actividad del lóbulo frontal. Pero la influencia del equilibrio del más o menos es un acto influenciado por la capacidad intuitiva del cerebro, ¿no? Entonces, miren, lo importante que es empezar a investigar sobre esto. Acá está, todo está por hacerse, ¿ah? A quienes quieran hacer un posgrado en neurociencias, investiguen sobre esto. Todo está recién comenzando. Esto es una imagen tomada en internet de Kenhub. Bueno, ¿cómo percibe el cerebro? Acá tenemos otra pregunta, trataremos de desarrollarla también en el tiempo que nos dispone la hora del coloquio. No vamos a poder profundizar, pero empezaremos por el lóbulo frontal, esa parte que está en la parte superior del cerebro, de la cavidad craneal, el lóbulo frontal.
La parte posterior, hacia la parte de arriba, está el lóbulo parietal. En la parte inferior, diría que encima de la garganta, está el lóbulo temporal y tenemos en la parte posterior del cráneo, muy cerca al cerebelo, lo que es conocido como el lóbulo occipital. Allí se inicia el acto de interpretar lo que proviene del sensor visual, del acto de ver. El cerebro mira desde aquí, desde el lóbulo occipital. Y hay una línea de comunicación directa del lóbulo occipital hacia el lóbulo temporal y hacia el lóbulo frontal, que viene a ser la reacción del acto de mirar. En el lóbulo temporal está la potencialidad del escuchar. El sensor auditivo, el oído, oye, lleva la señal al cerebro hacia la zona del lóbulo temporal. Y ahí se produce el acto de escuchar. Desde allí hay una línea de comunicación directa hacia los otros tres lóbulos. Y en el lóbulo frontal está el acto de olfatear, oler. Bueno, muy bien. Esto así, a grosso modo, no quiere decir que en el lóbulo parietal no haya reacción sensible, sí la hay. Lo que ocurre es que es el procesador tipo pivot, ¿no? Recoge de todos. Ahora lo vamos a ver en los siguientes slides. Justamente desde acá. Empecemos. El- los cuatro lóbulos ya los hemos identificado. Acá están en colores. Ya hemos citado que en el lóbulo occipital se inicia el acto de mirar. En el lóbulo frontal, oler. Y en el lóbulo temporal, escuchar. Pero hay otras dos partes que es muy importante tener en cuenta, que son el cerebelo y el bulbo raquídeo. Todos tienen algún tipo de importancia, de sensibilidad compleja, de acto de acción-reacción sobre el acto de pensar y el acto de razonar, sobre la actividad eléctrica del cerebro y sobre la producción de ideas, conceptos, comunicaciones, aprendizajes en general. Todos y cada uno. Vamos avanzando. Y aquí lo vamos a ver con un detenimiento. Empezaremos mejor por el acto de mirar. Miren, hacia el lado derecho de su pantalla hay una flecha debajo de la palabra mira, ¿no? Y allí hay una zona, la zona específica del lóbulo occipital en donde se procesa la interpretación de la señal visual que llega al cerebro. Eh, desde aquí, desde esta zona, ¿no? Y aquí hay una línea directa que comunica hacia el resto del cerebro. El acto de escuchar, vean ustedes, en el centro, en la parte superior del lóbulo temporal, muy al lado de la zona de mayor sensibilidad que está en verde, verde intenso, todo lo que es piel y directamente relacionado al escuchar y al gustar, a todo lo que puede acontecer en el ámbito de las glándulas, perdón, de las papilas gustativas, es allí, en esta zona central del cerebro, entre el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, encima del lóbulo temporal. Y acá, en esta zona, está el acto de oler, ¿no? Olfatear, oler. Y el lóbulo frontal, donde además acontece también el acto de oler, ahí es donde se perciben las señales eh, olfativas, y es aquí en esta zona en donde el acontecimiento eléctrico cerebral es más intenso en el acto de oler.
Ahora, vamos a relacionar todo esto con los distintos momentos y circunstancias que a ustedes les estará interesando sobre, por ejemplo, en el óvulo parietal, la intensidad del razonamiento, de la orientación, de leer, de hablar, la parte sensible. Ya hemos visto que en esta zona está la sensibilidad epidérmica, ¿no? La sensibilidad, a ver, eh, de un golpe, pero también de las caricias. Esta es la zona. La vimos en el slide anterior, voy a repetirle acá. Esta zona verde es la zona que sensibiliza ante las caricias. Entonces, lóbulo parietal procesa y desde aquí hay lo que llamaremos la construcción de respuestas, de reacciones. El razonamiento se perfecciona en el lóbulo frontal. Es allí en donde se eh, cimentan las capacidades de la personalidad del ser humano. Allí, el acto de comunicarse, de gesticular, de mover el cuerpo, la actividad eléctrica es más intensa en la zona frontal. Desde ahí salen el gobierno de ese tipo de actividades del ser humano. Pero recuerden que desde el cerebelo y desde el lóbulo occipital están las percepciones primeras, solo que la velocidad de procesamiento lleva a la zona frontal la capacidad de reacción, de responder, excepto las emergencias. Por ejemplo, se hincan, la respuesta es inmediata, ¿no? El dedo salta. Escuchan un ruido que es de repente el claxon de un vehículo, la reacción instintiva proviene desde el cerebelo. Bueno, este slide ustedes lo van a tener. Este PowerPoint es de ustedes. Este material, invito, regístrense en el formato que está en el chat, se les envía para que tengan ustedes la información clara de cuál es la actividad cerebral, cómo funciona y cuáles son las zonas cerebrales que se impactan a raíz de lo que percibe el ser humano, de toda su actividad perceptiva. Vamos a pasar ahora a ver un video que les invito a apreciarlo. Ya lo habrán visto algunos de ustedes en la televisión. Extraordinaria descripción que hace uno de los mejores lectores que ha tenido la sociedad reciente, la sociedad contemporánea. Él ya falleció, ¿no? El señor de Negri. Vean el video que se explica por sí mismo. Adelante. En relación con la lectura, hay tres clases de sociedad. La sociedad ágrafa de oralidad primaria, la sociedad de la lectura de oralidad secundaria, la sociedad informática de visión primaria y de interconexión. Como ha dicho Giovanni Sartori, estamos en plena videocracia. Este es el gobierno de la imagen. Cuando gobierna la imagen, lectura o desaparece o tiende a desaparecer. Cuando el cerebro se lesiona, el centro de Broca, la persona no puede hablar, padece en consecuencia de afasia. Cuando se lesiona el centro de Exner, no puede escribir, por lo tanto padece de agrafía. Cuando se lesiona el centro de Wernicke, la persona no puede entender lo que oye. Sordera verbal. Lesiona el centro de Kussmaul, la persona no puede entender lo que lee. Ceguera verbal. Pero lo terrible es que en esta sociedad informática, en esta era digital, están presentando estas mismas lesiones sin que haya habido una lesión orgánica. Ahora los alumnos entienden cada vez menos lo que dice el profesor, sordera verbal. Tampoco entienden bien lo que leen, ceguera verbal. Cada vez escriben menos. Agrafía, hablan cada vez menos, tienen un léxico de 50 palabras. Entonces, a este paso, van a ser afásicos. Bueno,
Todo lo que dice, señor De Negri, tiene fundamento científico. Y lo vamos a ver En ahora relación con la en el siguiente slide, completamente lo que ha dicho el señor De Negri. Ahí lo tienen. Y sucede que sin que haya lesión, actualmente las mayorías de jóvenes de la generación reciente adolecen de estas características. PISA es un esfuerzo justamente por provocar en los educadores una mayor atención a estos temas. Pero en aquellos países donde continuamos con el ejercicio del memorismo y no cambiamos, estamos dañando a nuestras nuevas generaciones que no ejercitan el acto de razonar. El cerebro piensa, pero no todos razonan estructuradamente, ¿no? Y acontece este hecho: agrafía, ceguera verbal, sordera verbal, afasia. Y no porque haya lesión, simplemente porque no hay entrenamiento, porque no se está estimulando al chico para que alcance maduración cerebral. Esto es lo que nos está ocurriendo. Y sobre esto es que es urgente que trabajemos juntos y busquemos respuestas y mejoremos lo que acontece en las aulas si es que deseamos efectivamente construir una sociedad con potencialidades de otro tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un video que tiene que ver con una oferta de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de El Ingeniería. desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Bien, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece este diplomado que se titula Tecnología Digital y Gestión Educativa. En 2 semestres, durante un año, este diplomado ofrece una especialización relacionada en el primer semestre a la identificación de la disponibilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo. Pero en el segundo semestre la evalúan, la ejercitan y la aplican, de manera que hagan suya la tecnología digital y la puedan aprovechar en el ámbito de la actividad educativa. De manera que al término, el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa, ¿no? Quede claro que la tecnología digital se refiere a 3 espacios que tienen que ver con equipamiento, aplicaciones, software, sobre todo aquellas aplicaciones específicas, herramientas para la producción de contenidos, inteligencia artificial, entre otras, la conectividad, el manejo de las aulas multimodal, multicanal, y en el ámbito de la gestión educativa ya hablamos de la modelación de la actividad educativa, la construcción de modelos personalizados, colectivos, aprovechando la tecnología en general. Hoy en día ya tenemos pruebas de habilidades intelectuales informatizadas. Ya tenemos herramientas de medición de la conducta humana en 30 segundos, que se llama casualmente escaneo vibracional. Esa tecnología ya está disponible. La vimos acá en un coloquio hace un mes. Y los modelos educativos nos tienen que conducir al desarrollo de procesos educativos en donde los subprocesos clásicos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejora continua tienen que ya comprender también el subproceso de analítica predictiva,
que la responsabilidad que tienen los educadores contemporáneos de decirle a la sociedad cuáles son las potencialidades de cada promoción que egresa, ya sea de inicial, de sexto grado de primaria, de quinto de secundaria o de la universidad. Esta promoción tiene tal cual potencialidad y le servirá al país en tal o cual ámbito del plan de desarrollo regional, nacional, lo que fuera. Entonces, logros, porque si medimos logros y tenemos logros que puedan ser modulados y remodulados, entonces podemos tener una gestión educativa de largo alcance. Pero cuando publicamos notas de conocimientos y los chicos ya se fueron, ya es una promoción que egresó, ya no tenemos nada que hacer. Pero cuando tenemos logros registrados en base a procesos y modelos y tenemos bases de datos con indicadores del potencial de cada promoción, entonces los planificadores, ya sea a escala de gobierno regional, ministerio, empresa, tienen material para poder establecer líneas de desarrollo de capital humano. Pero si no hay data, no se puede hacer. Entonces es en ese sentido que la gestión educativa adquiere una dimensión mucho mayor de la que conocíamos hasta ahora. Y este diplomado lo trabajamos, un conjunto de docentes, todos especializados en educación digital, y entre ellos también un abogado, porque en toda institución educativa hoy en día se debe prever la regulación de los datos, la protección de los datos, y cuidar que estos no estén expuestos al hackeo o a la invasión de delincuentes. Hace 2 días han publicado todos los datos, incluyendo los códigos interbancarios de todos los profesores de la Escuela Militar de Chorrillos. Y esto se puede decir ampliamente porque es una noticia pública. Entonces, vean ustedes cómo es que tenemos todos los educadores hoy en día que tomar también como añadido la regulación de la protección de datos de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia, de los docentes, en cada institución educativa, en cada corporación, en cada universidad, etcétera. Sí, pues, esta maravilla llamada cerebro, que recién hemos empezado a dar pasos nuevos para comprender su potencialidad, es el tema de estudio de los maestros hoy en día, con el auxilio de lo que los psicólogos y los neurólogos están aportando, para que nosotros podamos hacer del cerebro el instrumento que evidencie potencialidades en cada individuo. Acá una nota para que ustedes la tengan en cuenta. El número de neuronas en el cerebro. Miren ustedes, una abeja, 960.000 neuronas. Una rana, 16 millones de neuronas. No, perdón. Sí, pues 16 millones. Un gato, 300 millones de neuronas. Un mapache, 453 millones. Un macaco rhesus, esa especie, 480.000. El chimpancé, 6.200 millones. El elefante africano, 11.000 millones. ¿Y el ser humano? Solo en el cerebro, hombre o mujer, 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. En el cerebro. Y otra cantidad similar en el cerebelo. 100.000 millones de neuronas. Aproximadamente en cada individuo. Bueno, la actividad eléctrica del cerebro ya está demostrada. La actividad eléctrica del cerebro ya se puede medir. Se llama coeficiente cerebral. Lo hacen la tecnología llamada conectómica. Esto ya existe, ya está disponible, así como el escaneo vibracional para medir conductas y el conectóm, que es el elemento de medición de la actividad eléctrica del cerebro, que también ya está disponible, nos permite evaluar la intensidad de la actividad eléctrica de cada individuo. Y es en ese sentido que los maestros deben conocer también la composición subatómica de las neuronas, porque ese es en realidad
nuestro objeto central de labor. Las neuronas y todos los átomos que la componen, esos átomos tienen una composición subatómica que los físicos cuánticos lograron demostrar y que hoy en día ha provocado un cambio en los tratados y las maneras de comprender la actividad eléctrica del cerebro y que los neurólogos la están sistematizando. Hay mucho trabajo ya, por eso existe la conectómica, que ya nos permite tener instrumentos con los cuales los docentes ya pueden conocer la composición subatómica de las neuronas. Y así conocer el comportamiento de las ondas cerebrales y cómo estimularlas. Esto es lo fundamental y esta es la nueva actividad docente y diría, quizás con un poco de ah, exceso, pero es el objeto central de la labor del educador, conocer el comportamiento de las ondas cerebrales y cómo estimularlas. Bueno, este es nuestro cerebro. Nuevamente, ahí vean ustedes este juego de luces, ¿no? Donde podemos identificar el cerebelo, azul, lila, lóbulo occipital, verde, el lóbulo temporal, verde claro, el lóbulo parietal y en la parte frontal, no, el lóbulo frontal, el rojo. Eh, este es nuestro objeto de estudio y con esto es que los educadores tenemos que um, trabajar. Bueno, recomendaciones para el desarrollo institucional. En razón del producto educativo para la revolución industrial y siguientes, para la quinta revolución industrial. Esto es algo que lo repetimos. Capacitar a los docentes en educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica que ya está en las puertas de nuestras casas y formar maestros que eduquen cerebros en aptitudes potenciales y en actitudes de valor. Educación en actitudes. Bueno, referirme al programa del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería en la ruta a los 150 años que celebraremos en el 2026, un programa que incluye becas, que incluye asistencia técnica y promoción tecnológica, que esto ya se está ofreciendo. Hay algunas actividades que ya hemos anunciado, por ejemplo estas. Esto es gratuito, pero si el participante desea certificado, lo tiene que pagar porque la universidad a su vez tiene que pagar el, el- el registro de todas las certificaciones que hace. Pero ustedes pueden asistir, ahí están los teléfonos, llamen, se matriculan, sigan el curso y el que no necesita certificado, bueno, simplemente termina el curso de manera gratuita. Ahí está la lista. Tienen ustedes desde Power BI, o sea, Power para Business Intelligence, para modelos de negocios, ¿no? Modelaciones, en fin, eso se edita sábados y domingos, análisis de datos con Python, lo recomiendo, la plataforma más segura para producir contenidos con inteligencia artificial. Y este curso, herramientas digitales y estrategias para la enseñanza a partir del 6 de enero. Igual, los mismos teléfonos que ya se citaron. O estos, acá están, los vuelvo a colocar en este slide, tomen nota, el 981-603-179 y siguientes, los tienen ustedes a la vista y quienes reciban este PowerPoint ahí van a tener los teléfonos. Esta es la razón de nuestra existencia como educadores y este es el tema que nos debe importar fundamentalmente para formar seres humanos. Formamos cerebros. Entonces, educar al ser humano es educar su cerebro en aptitudes y actitudes. La próxima semana, el coloquio desde la UNI tratará en detalle sobre las ondas cerebrales. Este PowerPoint, Educando Cerebros, Impactando la Red Neuronal, está a disposición de ustedes. Regístrense, por favor, en el chat. Voy a volver a colocarlo al terminar. Muchas gracias. Cualquier comunicación con la escuela de posgrado en estos teléfonos, por favor. Cualquier comunicación, si desean esta charla en su institución educativa, lo podemos hacer con un poco más de tiempo para llegar a niveles de detalle mayor. Se comunican con nosotros en estos correos o en estos móviles.
Y ahora, como ya es costumbre, agradeceré encender sus cámaras para tomar un pantallazo de la ocasión a todos quienes nos han acompañado. Y mientras ustedes encienden las cámaras, abro el chat para ir viendo, sí, ajá, el primer razonamiento del niño antes del matemático. Sí, claro, el razonamiento verbal. ¿Por qué? Porque desde el vientre materno, eh, lo primero, los primeros significados que adquiere el niño son los sonidos. Entonces, él ya empieza a construir significantes mínimos. Él tiene primero que nacer y escuchar y ya darle alguna interpretación fónica. Pero los primeros significados los adquiere en el vientre materno, ¿no? El área, claro, Wernicke ya lo hemos citado. Sí, el formato, lo repito, aunque ajá, ya la ingeniera dueña desde mesa de control ha vuelto a colocar el formato en el chat. Por favor, para poder enviarles este PowerPoint y luego el video. Einstein ha tenido la corteza parietal más el 15. Bueno, sí, a ver, pero también quedó claro que el tamaño del cerebro no es lo único que se debe tener en cuenta, sino la experiencia, vamos a decirlo, la experiencia cerebral, o sea, la actividad eléctrica del cerebro. Esto es lo más importante. Y algo que no estamos ejercitando, el callo, esa zona, el que se llama la arqui, am, el callo central, lo que separa los dos hemisferios, no lo ejercitamos. Hay todo un trabajo ya hecho de cómo ejercitarlo para permitir una mejor interacción entre los dos hemisferios. Hay mucho material ya, les invito a leerlo, hay mucha investigación, lamentablemente no muy divulgada en nuestro medio. Bien, por favor, sus pantallas, les voy a agradecer encenderlas para poder tomar una imagen que a su vez es testimonio de que estamos trabajando. Andrea Smith de Argentina, nuevamente con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias Gracias por igualmente. acompañarnos. Gracias, Andrea. Y con nosotros están don Luis Cárcamo, don Pedro Villanueva, don Walter Choque, don Alberto Roque. Gracias por acompañarnos siempre. Y a quienes han llegado por primera vez, bienvenidos a los coloquios desde la UNI. La próxima semana, ondas cerebrales, no se lo pierdan. Muy bien, tengo el pantallazo. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.